Bienvenidos a Matea. Hoy te voy a presentar la fórmula de la derivada de la función inversa. Este tutorial está dividido en 4 partes. En la primera parte te voy a dar una explicación geométrica de esta fórmula. Luego te voy a presentar la proposición derivada de la función inversa. Luego vamos a ejemplificar este concepto y al final te voy a hablar sobre la relevancia de esta proposición. ¿De acuerdo? Bueno, fíjate, aquí te he dibujado en el plano cartesiano a la función f, esta función de aquí, vamos a decir que es biyectiva, ¿ok? Es decir, que todas las imágenes de esta función tienen solo una preimagen y que no existen elementos del codominio que no tengan una preimagen. Entonces, al ser esta función de aquí biyectiva, ¿ok? Va a existir la función inversa. La función inversa f elevado a menos 1, ¿ok? Esto no es un exponente, es una notación. Esta función inversa es simétrica a la función f respecto a esta diagonal de aquí, con respecto a la recta y igual a x. ¿De acuerdo? Bueno, esta recta de aquí es una bisectriz, aquí en el primer cuadrante, ¿no? Parte a este ángulo en dos ángulos, este de aquí mide 45 grados y este otro de aquí. Te lo vuelvo a repetir, ambas funciones son simétricas respecto a la recta y igual a x. Ahora, vamos a coger aquí un valor x y la imagen de x, f de x se encontraría, fíjate, por aquí. F de x, ¿no? F de x es igual a y. Ahora, la derivada de la función f en x es la pendiente de la recta tangente en este punto de aquí. ¿Ok? Vamos a decir que la pendiente aquí mide m. Entonces, cogiendo este triangulito, vamos a decir que este lado de aquí es igual a m y este otro lado de aquí, la base, es igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora, como ya te dije, ambas funciones son simétricas. El simétrico de este punto se encontraría más o menos aquí. ¿De acuerdo? Es decir, este punto de aquí, vamos a ponerlo de este color, va a tener como abscisa a quién, a f de x, ¿ok? Y va a tener como ordenada a quién, a x. ¿De acuerdo? Ahora, la derivada de la función inversa en f de x sería la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en este punto de aquí. ¿Ok? Y si en la función f la derivada en este punto era igual a m, la derivada aquí va a ser el simétrico de este triángulo, es decir, 1 entre m. ¿De acuerdo? Es decir, la derivada de la función inversa, ¿ok? En y, la derivada, ¿no? Es esta pendiente de aquí, 1 entre m.
Y ahora nosotros sabemos que m es la derivada de la función f en x. De acuerdo. Ahora, en vez de x, nosotros podemos escribir a la inversa de x, es decir, f elevado a menos 1 de y. De acuerdo, y esta de aquí es la fórmula, ¿ok? Para hallar la derivada de la función inversa. Esto de aquí ha sido la explicación geométrica, ¿de acuerdo? Sin embargo, para poder aplicar esta fórmula, necesitas unas condiciones, y eso es lo que te voy a explicar ahora aquí en la proposición 5 de este apartado 11. ¿Ok? No vamos a poder aplicar esta fórmula así porque así, sino va a ser necesario que el dominio de la función f, el dominio de la función, tenga que ser un intervalo. ¿De acuerdo? También es importante que la función f sea continua y que la función f sea derivable en un x sub 0. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, fíjate, sean D y W subconjuntos de el conjunto de los números reales, R. Y D tiene que ser un intervalo. ¿De acuerdo? D es un intervalo. Además sea F, nuestra función F, una función que tiene como dominio a este intervalo de aquí, D, y como codominio a W, una función continua y biyectiva que es derivable en x sub 0, elemento del dominio de la función, siendo la derivada de la función f en x sub 0 distinta de 0. ¿De acuerdo? Este valor de aquí no puede ser igual a 0. Bajo todas esas condiciones, ¿okay? El dominio es un intervalo, la función es continua y biyectiva y derivable en x sub 0, elemento de d, se tiene que cumplir que, o eso implica que la función f, ¿okay? Posee una función inversa, ¿okay? Es decir, el dominio de esta función va a ser ahora w y el codominio va a ser igual a d, y que esta función f elevado a menos 1 es derivable en y sub 0 igual a f de x sub 0 y se cumpla la fórmula que hemos visto arriba. La derivada de la función inversa en y sub 0 es igual a 1 entre la derivada de f en f elevado a menos 1 de y sub 0. ¿De acuerdo? Veamos inmediatamente un ejemplo en el que vamos a aplicar esta proposición 5. Fíjate, tenemos una función f que tiene como dominio a r y como codominio a r. Toda x del dominio tendrá como imagen a 2x más 1. Esta es la gráfica de la función f. ¿De acuerdo? Fíjate, como te dije, para poder hallar ahora la derivada de la función inversa, ¿ok? Vamos a apoyarnos de esta proposición, ¿ok? Y tenemos que ver si se cumplen todas las condiciones que están aquí, ¿ok? Entonces, fíjate, la primera era que el dominio de la función
f tiene que ser un intervalo, ¿no? Y r, el conjunto de los números reales, es por definición un intervalo. Luego, teníamos que ver, fíjate, intervalo ya está, luego teníamos que ver que la función f sea continua. Y la función f aquí es continua, ¿no? Es una recta. Nosotros ya hemos demostrado que toda función lineal es continua. ¿Ok? F es continua, ya que f es una función lineal. Luego, tenemos que ver si la función es biyectiva. Sí, la función f aquí, ya que es función lineal, es biyectiva. Eso también ya lo hemos demostrado. Toda función lineal, ¿ok? Donde este valor de aquí, ¿ok? La pendiente, es distinta que 0, va a ser una función biyectiva. Eso está demostrado en este canal. Y finalmente, tenemos que ver si la función es derivable en x sub 0. En este caso, tiene que ser derivable para toda x del dominio. Y esto también se cumple, ¿ok? Ya que la derivada de esta función en x, en toda x del dominio, es igual a 2. ¿De acuerdo? Y ya que se cumplen todas estas condiciones, ¿ok? Podemos aplicar nuestra proposición 5, ¿ok? Es decir, f posee una función inversa. Claro, posee una función inversa ya que es biyectiva, ¿no? Esta función inversa, bueno, vamos a escribirlo, va a tener como dominio a esta r de aquí y como codominio a r también. Ahora, fíjate, f de x es igual a 2x más 1. En vez de f de x vamos a poner y. Y menos 1 es igual a 2x, es decir, x es igual a, dividiendo todo por 2, y entre 2 menos 1/2. ¿Ok? Bueno, aquí podemos poner 1/2 que multiplica a y. Y para hallar explícitamente la regla de correspondencia de la función inversa, en vez de x, vamos a poner a f elevado a 1 de y esto es igual a 1/2 que multiplica a y menos 1/2. Y esta es la regla de correspondencia de esta función, ¿no? Toda y del dominio va a tener como imagen a 1/2 de y menos 1/2. Vamos a borrar esto de aquí. Y fíjate, aquí podemos utilizar ya esta fórmula de aquí. Tendríamos que la derivada de la función inversa en y es igual a 1 entre la derivada de la función f de la función inversa de y. Y esto de aquí es igual a 1 entre la derivada de f, la función inversa de y, ¿ok? La imagen de y es igual a 1/2 de y menos 1/2. Y esto de aquí es igual a la derivada de f, fíjate. La derivada de f, ¿ok? Sería igual a 2. La derivada de 2x más 1 es igual a 2. Entonces da igual qué argumento tengamos aquí, la derivada de esta función siempre va a ser igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, con ayuda de esta fórmula tenemos que la derivada de la función inversa en y es igual a 1/2. Y claro, más fácil hubiera sido aquí coger simplemente la derivada de la función inversa en y, ¿ok? Esto aquí, a simple vista ya sabemos que es igual a 1/2 y así nos estaríamos ahorrando
aplicar esta fórmula, ¿no? Ya ves que son varios pasos, pero ya te digo que nos vamos a topar con funciones más complejas como son, por ejemplo, la función exponencial y la función logaritmo natural, en las que no se va a poder calcular tan fácil la derivada de la función inversa. Mira, te voy adelantando algo. La función exponencial cumple con todas estas condiciones de aquí, ¿no? Es continua, es biyectiva y es derivable. Y ahora, su función inversa, el logaritmo de y, ¿ok? No es fácil de derivar, como en este caso, ¿ok? Hallar la derivada de esta función no es fácil. Sin embargo, aplicando esta fórmula de aquí, se halla fácilmente que la derivada de la función logaritmo de y es igual a 1 entre y. ¿De acuerdo? Y esta es la relevancia. Esta fórmula nos va a ayudar mucho cuando no podamos hallar explícitamente la función inversa de una función biyectiva, como es el caso de la función exponencial. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial, espero que me hayas podido comprender. Vamos a ver otros ejemplos fáciles, ¿ok? En los que vamos a aplicar esta proposición, ¿no? Y cuya fórmula, y luego vamos a demostrar la proposición 5. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo. No te olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de activar la campanita y de compartir este material. Muchas gracias. Adiós.